Los anales de la historia biológica están marcados por la desaparición de numerosas especies a lo largo del tiempo, algunas de las cuales dejaron un vacío único en la diversidad del reino animal. Cada una de ellas alberga datos curiosos e interesantes. Hoy, en Animalísimo, conocerás 20 criaturas extraordinarias que una vez poblaron nuestro planeta y que, desafortunadamente, han sido borradas de la faz de la Tierra, pero que sin duda nos gustaría que aún existieran. Número 1. El tilacine, tigre de Tasmania. A pesar de su nombre, no era un verdadero tigre ni un lobo, sino un marsupial carnívoro único. Tenía una extraña capacidad de abrir su mandíbula hasta un ángulo inusual, lo que le permitía abrir la boca de manera excepcionalmente amplia. Fue declarado extinto en la década de 1930. Número 2. El dodo. Conocido por su falta de miedo a los humanos, tal vez debido a que no tenía depredadores naturales antes de la llegada de los humanos a su isla. El dodo se extinguió en el siglo XVII. Era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, y aunque se le considera torpe, algunos informes sugieren que era ágil y podía moverse rápidamente cuando era necesario. Número 3. El mamut lanudo. Estos gigantes peludos poblaron regiones frías durante la última edad de hielo. Su desaparición, posiblemente debido a la caza y cambios climáticos, dejó un hueco en los ecosistemas árticos. Los colmillos curvados del mamut lanudo podían alcanzar hasta 4 metros de longitud. Número 4. El quagga. Un tipo de cebra sudafricana, que fue cazada hasta su extinción en el siglo XIX. Solo la parte frontal del cuerpo de la quagga estaba cubierta con rayas, mientras que la parte posterior era de color marrón claro. Su apariencia única la hace inolvidable, y fue la primera especie en ser descrita a partir de material fósil. Número 5. El tigre de Java. Originario de Indonesia, el tigre de Java se extinguió a mediados del siglo XX. Era más pequeño que otros tigres, con un patrón de rayas más gruesas y cercanas entre sí. Se cree que vivía en regiones montañosas, adaptándose a un entorno único. Número 6. El auroch. Los aurochs, ancestros de las vacas domésticas, se extinguieron en el siglo XVII. Eran animales imponentes y fundamentales en la historia de la domesticación ganadera. Los aurochs eran mucho más grandes que sus parientes modernos y desempeñaron un papel importante en la mitología y la cultura de diversas civilizaciones antiguas. Número 7. La tortuga gigante de Pinta. Una subespecie de la tortuga gigante de Galápagos, la última de su especie, llamada Lonesome George, murió en 2012. A pesar de los esfuerzos de reproducción en cautiverio, no logró dejar descendencia. Su longevidad y singularidad la convirtieron en un símbolo de conservación. Número 8. El velociraptor. Aunque popularizado como un depredador feroz, los velociraptores eran más pequeños que los representados en películas como Jurassic Park. El verdadero velociraptor era un depredador ágil e inteligente que vivió durante el período Cretácico. Tenían garras en sus patas traseras que utilizaban para sujetar a sus presas. Número 9. La moa. Algunas especies de moa eran gigantes, alcanzando alturas de hasta 3.6 metros. Eran aves no voladoras pero tenían patas musculosas y fuertes adaptadas para correr. Estas aves de Nueva Zelanda fueron cazadas por los maoríes, lo que llevó a su extinción en el siglo XV. Número 10. El perezoso gigante. Con tamaños que superaban a los actuales osos, los perezosos gigantes se extinguieron al final de la última edad de hielo. Se alimentaban principalmente de plantas. Su lenta velocidad y tamaño masivo eran estrategias de defensa contra los depredadores. Número 11. La tortuga lora gigante. Estas impresionantes tortugas marinas, que vivieron en el Caribe, desaparecieron debido a la caza y la destrucción de su hábitat. Estas tortugas tenían una concha que podía alcanzar hasta 1.5 metros de longitud. Podían vivir más de un siglo, y algunos informes sugieren que incluso hasta 200 años. Número 12. El pterosaurio. Aunque se les llama dinosaurios voladores, los pterosaurios no eran dinosaurios verdaderos. Algunas especies tenían envergaduras de alas que superaban los 10 metros. Estos reptiles voladores se extinguieron junto con los dinosaurios y otros reptiles marinos al final del período Cretácico. Número 13. El sable de América. Este felino parecido a un tigre, nativo de América del Norte, desapareció hace aproximadamente 10.000 años.
Tenían colmillos extremadamente largos y curvados que medían hasta 30 centímetros. A pesar de su apariencia amenazadora, probablemente eran herbívoros. Número 15. El tigre de Bali. Originario de la isla indonesia de Bali, este tigre se extinguió en la década de 1930 debido a la caza y la pérdida de su hábitat. Su pelaje dorado y rayas oscuras lo hacían visualmente impresionante. Se adaptó a vivir en hábitats de selva, a diferencia de otros tigres que prefieren áreas más abiertas. Número 16. El león de las cavernas. Este felino habitó en Europa y América hasta la última edad de hielo y se extinguió hace unos 10.000 años. A diferencia de los leones modernos, los leones de las cavernas tenían una melena mucho más pronunciada. Se cree que vivían en grupos sociales complejos. Número 17. El rinoceronte lanudo. Adaptado al frío clima de la edad de hielo, este rinoceronte se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Tenían una gruesa capa de pelo que les protegía del frío extremo. Aunque compartían el nombre con los rinocerontes modernos, no estaban estrechamente relacionados. Número 18. El puma de Florida. Una subespecie de puma que se extinguió en la década de 1990 debido a la pérdida de su hábitat y conflictos con humanos. Aunque se llamaba puma, en realidad, era más parecido al león en términos de apariencia. Su cola era tan larga como su cuerpo, una característica única entre los pumas. Número 19. El águila de Haast. Esta gran ave rapaz depredadora de Nueva Zelanda se extinguió después de la llegada de los maoríes y la introducción de mamíferos depredadores. Esta ave rapaz gigante se alimentaba de moa, contribuyendo a su extinción. Su envergadura alar era impresionante, llegando a alcanzar hasta 3 metros. Número 20. El canguro gigante. Existen diversas especies extintas de canguros gigantes en Australia que se extinguieron hace miles de años. Estos canguros gigantes eran herbívoros y sus extremidades traseras masivas indican una adaptación a saltos gigantes. La extinción de estas fascinantes criaturas ilustra la importancia de la conservación y el respeto por la biodiversidad. Imaginar la coexistencia de estas especies con los animales actuales despierta un deseo profundo de preservar y proteger nuestro precioso mundo natural.